que es la tasa que da el Banco Nación. Dijo Adorni que también habían encontrado 40 películas que tuvieron menos de 1000 espectadores. Estamos hablando de las que van por streaming, no de películas de cinematográficas. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Juan Mascaró. Él es referente de documentalistas de Argentina, DOCA. Juan, Marcelo Echeverri te saluda de Hermosa Mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Un saludo para vos, para la audiencia y el equipo. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, Juan, como referente de documentalistas de Argentina, en la práctica, ¿qué significa esta medida que anunció el gobierno? Bueno, mira, en la práctica es prácticamente la eliminación de la posibilidad de cualquier productor de hacer una película en las condiciones ya muy difíciles en las que la venía haciendo, ¿no? Hablo de las últimas, te diría de las últimas décadas del cine argentino, donde se fue pauperizando la posibilidad de hacer películas por los presupuestos, porque el fondo de fomento fue cada vez más pequeño, porque no se grabó a las plataformas como se hizo en casi todo el mundo, es decir, incorporar y ampliar las nuevas formas de exhibición del cine. Todo esto ya era difícil hasta el año pasado y hoy es casi imposible, porque el anticipo de subsidio lo que hacía era dar la posibilidad a que la película empezase a producirse. Los productores son muy pocos, te diría que contaría con los dedos de una mano los productores en la Argentina que tienen un capital o están asociados a algún capital internacional para poder primero filmar, poner el dinero para una película y recién después recuperarlo. Esto en términos generales. Después me parece que de las medidas del gobierno hay varias falacias que se han dicho, que ha dicho sobre todo Pirovano y Adorni también en la conferencia de prensa, que me parece que es muy importante debatirlas por lo menos, o dar otra versión de las cosas, ¿no? Desde la gente que estamos en el cine. Sí. Ahora, digamos que es un préstamo a una tasa de plazo fijo de 90 días del Banco Nación. ¿Esto en la práctica es inviable o no? Es muy difícil porque los productores, estamos hablando siempre de películas medianas y grandes, ¿no? Películas con una gran inversión. La actividad del cine es una actividad costosa porque por la mediación que tiene de lo tecnológico, por los costos en general de las películas, bueno, etcétera, ¿no? De todas formas, una película en la Argentina se hace con el 10% o menos de lo que se hace la más barata de Hollywood, para poner un ejemplo. De manera tal que ese monto a desembolsar para que la gente trabaje, porque también hay un mito de que el productor o la persona que hace una película se lleva la plata a la casa, no sé, o se la roba, que es algo que se ha difundido mucho desde el gobierno, creo yo, como un argumento para desguazar el sistema de fomento, ¿no? Sí. Es decir, eso no ocurre, lo que hay que hacer es pagarle a la gente que trabaja desde el primer día, si no, no funciona, nadie va a trabajar gratis en una película, por lo menos en estos términos industriales, ¿no? Estamos hablando de eso. Después, si querés, hablamos un poco del cine independiente y de bajo presupuesto, que también existe y es muy importante en la Argentina. Pero es muy difícil, ¿no? Es inviable porque además las condiciones para poder acceder a esos créditos son también, digamos, de una estructura económica que muchos productores y productoras en la Argentina no tienen. La Argentina, por suerte, más que por suerte, por trabajo del fomento público al cine, ha generado una cantidad de muy pequeñas empresas o pymes o cooperativas de todo tipo, o pequeños grupos de personas que producen, que no están a la altura de ese esquema, digamos, están muy por debajo de esas posibilidades, y lo que han producido en alguna medida es milagroso, ¿no? Digamos, en esas condiciones se han hecho películas muy importantes. Todo el tema del público creo que tiene que ser debatido de la mano de poder poner en la mesa la cuestión de la exhibición en la Argentina, que no ofrece posibilidades, la cuestión de los otros circuitos de exhibición. Nosotros hacemos documentales, por ejemplo, yo represento y soy parte de un espacio de documentalistas, y las películas nuestras se muestran mucho más en otros ámbitos que en las salas comerciales, por problemas de exhibición, porque los documentales muchas veces no son programados en las salas privadas, y porque hay muy pocas salas públicas que puedan ofrecer un público también al documental, y porque tienen una potencialidad enorme en otros circuitos, ¿no? Yo acabo de estrenar una película que vieron cerca de 60.000 personas y no pasó por ninguna sala Inca ni por ninguna sala comercial, por lo tanto esos números Pirovano no los tiene y debe creer que es una película que no vio nadie, digamos, ¿no? Ahí hay una serie de desconocimientos o de ignorancia acerca de la cuestión del cine y sus circuitos que me parece que son, digamos, hoy muy, digamos, promueven
políticas que son muy negativas para el sector. Y obviamente no se puede mantener con actividad privada, las plataformas que vos decías, que me decías que no se grabó las plataformas. ¿Cómo es ese sistema? Porque Bueno, la ley de cine lo permitía hasta hoy, no hacía falta ni siquiera la modificación. Según vemos nosotros, nuestro sector ha participado activamente de la propuesta de que el mismo impuesto que se cobraba a las salas de cine, que es un 10% de la entrada que paga el espectador, no es un impuesto que paguen los empresarios, ni siquiera exhibidores, ¿no? De la misma forma ocurriría con las plataformas, de ese abono que paga quien se asocia a una plataforma para ver películas, habría un porcentaje que podría ser integrado al fondo de fomento para producir películas. sí. Después hay diversas formas. Brasil lo acaba de hacer creo que el año pasado o a inicios de Europa, varios países lo han hecho, Francia, España. Hay una modificación, un trasvasamiento de las formas de exhibición del cine que está paulatinamente abandonando muchas de las formas de exhibición tradicional en las salas y pasa a las plataformas. El gran negocio hoy del cine son las plataformas y la gente mayoritariamente ve películas en plataformas. Entonces es natural en alguna medida que lo que se grababa en algún momento hacia las salas se amplíe también a las plataformas. Esto en la Argentina no sucedió y el fondo de fomento que tenemos se fue achicando porque los recursos que vienen de los impuestos que se han grabado en su momento por la ley de cine también se van empobreciendo porque son formas de producción, por ejemplo, la publicidad en la televisión abierta, esa torta de dinero es mucho menor que hace algunos años, por lo tanto el dinero que ingresa también es muy menor y lo mismo con las salas, ¿no? Claro, tiene menos base imponible porque la gente está cambiando el hábito. Exacto, vos tenés que hacer un cálculo que desde el año 94 en que se amplió el fondo de fomento y mucha gente nueva empezó a filmar en la Argentina, por suerte, eso fue un aire fresco para el cine argentino, nuevos realizadores, muchas de los grandes nombres de hoy, Lucrecia Martel empezó haciendo con el sistema de concursos de cortos su filmografía, Damián Cifrón, que ganó un Oscar o participó del Oscar también, bueno, etcétera, ¿no? Incluso esos grandes nombres se han formado en ese semillero que fue el cine argentino de la segunda mitad de los 90. A partir de ese momento hay, yo te podría decir, 10 o 15 veces la gente que hace cine en la Argentina respecto de inicios de los años 90 y hay el mismo fondo siempre de fomento o menos, ¿no? Entonces es natural que eso no alcance. La solución que encontró Pirovano y el gobierno de Milei es reducir drásticamente la inversión en esas películas. El otro día escuché que Pirovano hablaba de los concursos. Claro, pero los concursos, el sistema de concursos que se quiere imponer son dos premios para todo el país, en el caso del documental, por ejemplo. Es imposible, o sea, quedan descartadas el 99% de los proyectos que podrían hacerse. Y veníamos de una producción con todas sus dificultades, pero de cerca de 100 o 150 películas al año, que la gente veía. Es mentira que no la veía la gente. Hay algunas películas, por supuesto, que han fracasado. El fracaso de taquilla en el cine es parte de la historia de nuestro arte. Te podría nombrar 10 o 15 películas que han sido fundamentales para la historia del cine y que en su momento la vieron pocos espectadores, y que han generado cosas mucho más importantes que un éxito de taquilla en su momento, ¿no? La historia después la ha ido ubicando en un lugar muy relevante. Bueno, es una producción artística, no puede ser comparada con el hacer pan o el hacer tornillos, que lo he escuchado a Pirovano hablar de esa forma acerca de la producción. No es una producción que está pensada solo para obtener ganancias. Incluso podríamos preguntarnos en qué medida el fomento, que es una actividad de protección, incluso de auxilio a la actividad artística, debe estar enfocada a las películas con éxito comercial. Si esas películas pueden sobrevivir perfectamente en el mercado, ¿qué ayuda o qué colaboración necesitan del Estado? Hay un problema ahí de concepción, me parece, también del fomento, ¿no? Sí, y tratar de encontrar un justo medio también para que se pueda seguir fomentando el caso de documentales o películas de streaming, y que no paguen justos por pecadores, porque si no se hacen muchas cosas que han sucedido, fondos que no han quedado muy en claro, no sé, te digo, la novela del Boca que nunca vio la luz, pero que no paguen después justos por pecadores y que se pueda seguir financiando. Creo que la idea pasa por encontrar un justo medio, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mirá, lo del Boca, si no me equivoco, fueron los fondos para las series de televisión o los programas de televisión. Eso se hizo en algún momento vinculado a la ley de medios y demás. El Inca esencialmente no tiene que ver con esa tarea. En un momento estuvieron combinadas o juntas, pero el Inca fomenta películas a través de un sistema
de jurados, o lo tenía hasta hace poco. Esos jurados son elegidos por las asociaciones o se presentan a un listado y después en función de sus currículum son integrantes de un comité. Yo integré varias veces comités de documentales. Ahí está lejos de ser una especie de coto de amigos para darle dinero a las películas. Eso es un mito que se crea y se difunde. Pero viste que en la opinión pública se mezcla todo y todo es película, todo, viste... Exacto, porque además es muy simple para, digamos, convencer a alguien que no está dentro del campo del cine o no conoce de que es todo un curro, de que la gente se lleva la plata a la casa, las películas no se hacen. Vos, digamos, como productor ante el instituto, si tenés una deuda, si tenés un problema, tenés algún aspecto impago de una producción, no podés hacer una nueva, porque hay un libre deuda que vos necesitás generar para aplicar a un proyecto nuevo. Eso existió y siempre se respetó. De la misma forma, las películas que se eligen se discuten, a veces te diría por largas horas, en torno a las distintas perspectivas que tienen esos jurados para elegirlas. Claro, eso lo pasa que, bueno, esos detalles, digamos, a la gente, viste, no le llega, a la gente que no estamos en el tema. Quizás yo estoy un poco más por ser periodista, pero a la gente que está en su día a día, eso no le llega y lo que le llega que todo es una misma bolsa de, bueno, como se dice ahora, un curro. Bueno, la última, Juan, estamos hablando con Juan Mascaró, referente de documentalistas de Argentina, DOCA. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo con el gobierno o no? ¿O es así y está todo cortado? Bueno, en el caso de los documentalistas nosotros hicimos una propuesta para volver al sistema, por lo menos al sistema que teníamos al inicio del documental digital, que es una vía de bajo presupuesto para hacer películas con, hoy creo que son 7 o no sé si 10 millones de pesos, que para una película que por ahí está filmando 2 años con un equipo de 10 o 15 personas es muy poco dinero, imagínate. Pero bueno, de todas formas hicimos una propuesta para volver al inicio, que fue allá por el 2007, cuando se logró esa vía de fomento nueva que no existía, para cuatro llamados a concurso, por lo menos si el sistema de concurso va a ser impuesto, que sea una cantidad de llamados y de ganadores de esos concursos que permita una producción más o menos sostenida. Esto está ahí en una carpeta en manos del presidente del Inca y yo no sé qué respuesta va a dar, no ha habido ninguna comunicación todavía en ese sentido, pero no queremos que desaparezca el documental digital. En el caso nuestro es una vía de fomento virtuosa que ha generado títulos muy interesantes que han tenido éxito en los festivales, en distintas formas de exhibición. Ha habido también fenómenos de público muy interesantes, de 30.000, 40.000 personas viendo esas películas, que es un número muy importante para una película documental en sala. No queremos perder eso, nos parece que hay una política ahí de desarmar y también de cierto prejuicio acerca del documental social, político, hay un ataque y en definitiva un acto de censura porque no se permite que documentales con ideas que son contrarias al gobierno se produzcan, ¿no? O sea, con un discurso de libertad y estos resultados uno realmente teme por esa expresión que siempre se produjo. O sea, durante todos los gobiernos, con sus matices, se pudieron producir películas que podían no estar en la línea ideológica de ese gobierno. Hoy eso no está siendo permitido en el plano económico porque no se dan subsidios a películas y además desconocemos con qué criterio hoy se van a elegir las películas que se harían de hacerse alguna, ¿no? Eso es preocupante. Juan Mascaró, referente de documentalistas de Argentina, DOCA, gracias por estos minutos. Gracias a vos por ocuparse de este tema, por darle tiempo y por permitir que otras voces se expresen explicando nuestra mirada. Por favor, gracias. Bueno, buen día. Un abrazo. Juan Mascaró, referente de documentalistas de Argentina, explicando la